Hello, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Curiosa Podcast. Yo soy Sofía Dish, su host, y yo no sé si ustedes eran como yo, pero cuando era adolescente me encantaba guardar estas imágenes de frases motivacionales, como estas frases cute, inspiradoras, que suenan bonito y que una ponía como de fondo de pantalla o tenía ahí nada más como recordatorio. Y este tipo de frases yo creo que me hacían sentir bien, como que yo decía, no, estoy tan motivada con esta frase, qué hermoso esto de brillar, de ser yo, de que todo está en la mente. Pero la verdad es que por mucho tiempo solo me identificaba con la idea de estas frases y no realmente con la experiencia de estas frases. Porque una cosa es leer la frase y otra cosa muy distinta es vivirla o atravesar momentos que nos hacen realmente como reflexionar de otra manera al respecto de estas frases. Y con el tiempo he entendido dos cosas. La primera es que estas frases no son clichés por nada. Si tantas personas las han dicho a lo largo del tiempo es porque en el fondo hay una verdad compartida, una verdad que toca como estas fibras profundas. Y la segunda, que para que una frase deje de ser solo un cliché, hay que haber pasado por donde duele, hay que haberla vivido, hay que haberla transitado, hay que haberla integrado y no todo es tan lindo ni tan fácil como suena en estas frases de Pinterest. Crecer no tiene que ver solo con leer libros, hacer cursos o consumir contenido, sino que también es habitar esas ideas, ¿verdad? Es llevarlas al cuerpo, es llevarlas a los vínculos y es llevarlas a la vida cotidiana. Es mirar para adentro y confundirse y cuestionarse y tropezarse y después desde ahí empezar a entender. Porque nada hacemos con simplemente como que tener este conocimiento y leer todos estos libros y hacer estos cursos, si no los integramos, ¿verdad? Si no los aplicamos, si no los ponemos en práctica, si no los transitamos. Y lo mismo siento que pasa con todas estas frases que muchas veces compartimos en nuestras redes o que likeamos y que nos sentimos como que sí, súper identificados, pero cuando realmente toca aplicarlas, la cosa cambia un poco, ¿no? Por eso este episodio quiero dedicarlo a eso, a desmaquillar 3 frases motivacionales, a quitarles este glitter superficial y hablar de lo que me parece que hay debajo, de lo que pasa cuando las vivís de verdad, no desde el concepto, sino desde el cuerpo. Y voy a empezar por una así que de fijo todos hemos escuchado y es: todo pasa por algo. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que escuché o que leí esta frase. Es de esas que literal han estado ahí desde siempre. Y la verdad es que cuando uno está en una situación difícil, una de esas situaciones que cuesta atravesar, puede ser bien molesto que alguien te venga con eso de, ay, todo pasa por algo. Es como, sí, ya sé, pero eso tal vez no es lo que quiero escuchar en este momento, o tal vez estoy demasiado lejos de entender cuál es ese algo y entonces la frase no me sirve de nada, me queda vacía. Como cuando terminamos una relación y sabes que sí, todo pasa por algo, que esto se está terminando por algo y ese algo, de hecho, es la razón por la que decidiste soltar, decidiste terminar esta relación, pero ¿sabes qué te espera del otro lado? No, pero sí sabes que lo que tenés hoy ya no es lo que querés y entonces te animás a dar ese paso valiente, a atravesar la incomodidad para descubrir qué hay del otro lado. Y la cosa es que a veces pienso que ese todo pasa por algo está como súper ligado a esta idea del destino, como si no tuviéramos control sobre nada, como si no importara lo que hiciéramos porque igual todo va a pasar como tenga que pasar, que en parte sí, pero ese algo también somos nosotras y nosotros con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con lo que sí hacemos y con lo que no hacemos. No es aleatorio, todo está conectado. Cada acción, cada pasito tiene un efecto dominó que muchas veces no podemos dimensionar en el momento. Y esa pequeña acción que hiciste hace 5 años, que tal vez en ese momento te pareció insignificante o sentiste que no sirvió de nada, puede ser justo lo que hoy te está dando una idea, una herramienta o una puerta nueva. Y últimamente me ha pasado un montón, me llegan ideas o me cae algún recuerdo que en su momento fue como X, no relevante, y de repente se me prende el bombillito y pienso, ah, claro,
En ese momento, esa experiencia que tuve en ese momento, que tal vez me parecía insignificante o que me parecía que no iba a ser demasiado relevante, hoy es lo que me está dando un montón de ideas, o hoy me está sirviendo para desarrollarme en un montón de cosas que tal vez en ese momento no tenía ni idea. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, estaba en una empresa, mi primer trabajo fue en una empresa financiera haciendo ediciones para anuncios de televisión, y mi trabajo era básicamente que me pasaban los diseños, los diseñadores, y yo tenía que separar cada elemento del diseño y animarlo por separado. Tenía que animar textos, iconos, poner efectos, poner música, poner voz en off, y eso era lo que hacía todos los días: animar, animar, animar. Llegó un punto en el que se me hizo automático, incluso como aburrido, la verdad, y jamás me hubiera imaginado que hoy, 8 años después, esa habilidad y esa agilidad que adquirí en ese trabajo que llegó a ser tan monótono, me iba a servir tanto hoy, ¿verdad? En este mundo de contenido en redes sociales donde el video es súper importante. Así que sí, todo pasa por algo. Pero esa es una verdad que solo podemos ver hacia atrás. Lo que sí podemos hacer es empezar a preguntarnos cada vez que tomamos una decisión o hacemos algo, ¿qué efecto dominó puede estar activando esto para dentro de 5 años o para dentro de 10 años? Yo hace unos años todavía fumaba cigarro, y en ese momento yo realmente no me preguntaba como qué efecto va a tener esto dentro de 10 años. Primero, porque la respuesta es bastante obvia. Y segundo, porque nunca me había planteado esa pregunta de esa forma, al menos no en ese momento. Pero en este ejemplo, claramente, lo que puede detonar para el futuro el hábito de fumar es una serie de problemas de salud. ¿Y eso es lo que quiero para mí en el futuro? No. Entonces, por eso tomé la decisión de que ya no lo iba a hacer más. Sí, todo pasa por algo, pero eso no nos quita la responsabilidad de actuar, de tomar decisiones, de hacernos cargo de lo que sí está en nuestras manos, y al mismo tiempo dejar que la vida también se acomode, que la rueda que pusimos a girar también nos lleve un rato. Es como un baile, un rato hay que empujar la rueda, hay que hacerla andar, y al otro rato ya tal vez te puedes dejar llevar por esa inercia que se generó. Fluir no es nada más quedarse quieta esperando que las cosas lleguen, es confiar en la semilla que ya plantaste mientras seguís regándola. Otra frase de la que quiero hablar es esta, de sé tú misma y brillarás. Sé tú misma y todo estará bien. Ser tú misma es tu superpoder. Solo sé tú misma. Sé tú misma, sé tú misma, sé tú misma. Es hermosa. Yo no sé ustedes, pero yo la leo, la veo, la escucho y hasta me dan ganas de levantarme de la silla tipo, sí, estoy lista para salir al mundo, estoy lista para ser yo. Suena precioso, como sacado de esas agendas de Precious Moments. No sé si alguna vez tuvieron una, pero eran estos personajes todos cute, con estos ojos tiernos y como todos nostálgicos. Y tenían un montón de frases como así. Me recuerda mucho a eso. Y ojo que yo soy de las que ama estas frases. Es decir, yo las uso, yo realmente creo en ellas y defiendo, defiendo estas frases como las abuelas probablemente defienden sus imágenes de piolines. Pero, sobre todo con esta frase, la duda que me surge es, ¿quién nos enseñó cómo ser nosotras mismas? ¿Quién nos explicó siquiera de qué se trata esto? Desde pequeñas nos van moldeando para encajar en ciertas versiones que otras personas esperan de nosotras, o que la sociedad o el sistema espera de nosotras. En mi caso es que es tan calladita, qué linda, qué bien portada. Todo eso junto lo empecé a asociar como algo bueno. Siempre estaba de la mano ay, qué calladita, qué buena, qué linda. Entonces entendí que es bueno que yo sea así. Y entonces refuerzo esa creencia que tengo de mí misma, de ser esta persona callada y como quedita. Claro, una niña callada y quedita, a la larga, resultó en una adulta que no se permitía ocupar espacio, por no incomodar, por no estorbar. Cuando llegué a la adolescencia, que para mí vino con su dosis, creo que justa, de rebeldía, empezaron un montón de correcciones de personas adultas, de eso no se dice, eso no se hace, así no se piensa. Y entonces, ¿cuándo fue que nos dieron permiso para descubrir quiénes somos? ¿En qué momento de este crecimiento ocurrió eso? Yo creo que en mi caso, esa travesía de conocerme realmente, de empezar a conocerme, o al menos empezar a conocerme de forma más consciente, empezó hace unos 5 años, en pandemia.
En ese momento de mi vida fue cuando se me empezó a caer el personaje que yo misma había construido por tanto tiempo. Y no significa que esa versión mía, que esa Sofía de ese momento fuera falsa, porque no, sí era yo, pero era una versión muy editada, como muy encajada, condensada, como si tuviera que elegir entre una cosa u otra. Y vivir así, a la larga, limita y es súper agotador. Siempre hay un algo que falta y no sabes qué es. Desde el 2020 empecé sin saber a quitarle el maquillaje a esa yo, a sacarle los filtros, los efectos, lo que no era realmente mío, a quedarme con lo más, digamos que real. Y he estado en ese proceso desde entonces y me he dado cuenta que ese yo misma no es una cosa fija. No es un destino al que una llega y ya se queda ahí. Listo, llegué, ya entendí todo, ya entendí quién soy. No, no funciona así. Ese yo misma cambia todos los días, evoluciona, se transforma, tiene nuevos puntos de vista, tiene nuevos intereses y eso me parece demasiado hermoso. Antes me resistía montones a esto, como que sí buscaba definirme y creía que tenía que tener claro quién era y qué quería. Pero a hoy siento que poco a poco he aprendido a hacer mucho las paces con eso, con que no es estático y que en realidad si fuera estático probablemente sería súper aburrido. Lo emocionante de estar viva, estar vivo es precisamente eso, que estamos en constante cambio y que estamos conociéndonos a nosotros mismos una y otra vez. Cuando yo estaba en la universidad, un profesor de ballet me dio un consejo que en ese momento recuerdo que no entendí muy bien y no le di demasiada importancia, pero la realidad es que no se me olvidó nunca lo que me dijo. Y él me dijo, no se autodefina. Cuando uno se autodefine, se limita. A hoy me identifico demasiado y me doy cuenta que tiene demasiada razón. Cuando nos definimos con una sola etiqueta, viene todo un paquete de expectativas y de moldes detrás de esta etiqueta. Yo, por ejemplo, cuando empecé a definirme a mí misma como fotógrafa, cosa que en realidad me costó bastante al inicio porque antes no era fotógrafa, era bailarina, pero cuando me empecé a identificar como fotógrafa me di cuenta que había toda una cultura alrededor de lo que es un fotógrafo. Cómo habla, cómo se viste, cómo es su presencia en redes. Y estoy segura que esto mismo pasa en todas las profesiones y todas las industrias, que hay estos como códigos invisibles, pero que todo el mundo sabe que están ahí. Y aunque yo me apropié de esta parte de mí, que es fotógrafa con mucho amor y con mucho orgullo, también me di cuenta de que yo no calzaba del todo con ese molde. Porque entonces, ¿qué pasa con las otras partes de mí? ¿Qué pasa con la parte de mí que también ama el marketing, que le encanta hacer contenido, que le encanta maquillar, que le encanta el diseño, la animación, los recursos digitales, editar? Si me quedaba solo con esta etiqueta de fotógrafa, me estaba cortando y dejando un montón de partes de mí por fuera. Porque ser yo misma, en mi caso, es abrazar todos estos intereses, aunque no calcen en un solo cajón, aunque no termine de calzar en un molde ni en el otro. El problema no es que me haya definido como fotógrafa, sino pensar que tenía que encajar en cierto molde de cómo debía ser una fotógrafa según lo que veía hacer a los demás. Y hoy lo veo más bien como que ser una misma o uno mismo no es algo que aparece un día y ya, es algo que se descubre, es algo que se permite, que se le da el espacio para que se pueda manifestar. Y que parte de eso es no casarse con ninguna versión, porque no vamos a ser como somos hoy para siempre. La Sofía de hace unos años no tenía ningún interés en tener un podcast. La de hoy lo ama, lo disfruta, se emociona montones investigando, entrevistando, conversando. Entonces somos muchas versiones de nosotras a lo largo del tiempo y eso me parece hermoso. Ahora, hay una parte especialmente difícil de este ser una misma que me parece importante hablar y es el tema de poner límites. Porque cuando una es auténtica, cuando una se muestra tal como es hoy, también se vuelve muy consciente de lo que no. Y en ese momento toca decidir, ¿sigo aceptando esto que no va conmigo solo para no incomodar o pongo un límite aunque duela, aunque me exponga y aunque tenga miedo? Ser una misma también es eso, es sostenerse en lo que
una es, aunque cueste y aunque sea difícil. Y es en esos momentos donde esa frase de sé tú misma deja de ser un mantra bonito y se convierte en realidad en una lección súper valiente. ¿Qué pasa cuando ser tú misma no es lo que los demás esperan de vos? ¿Qué pasa cuando tu versión más auténtica de hoy resulta que es más intensa o que es más sensible, que es más directa o es más ambiciosa de lo que las personas a tu alrededor están acostumbradas a ver? ¿Qué pasa si no lo aceptan? Porque tal vez esas relaciones y esas conexiones se sostenían desde una versión tuya que ya caducó, que ya no es. A veces puede que estas conexiones evolucionen con nosotras y que nos permitamos dentro de estas conexiones conocernos una y otra vez, que eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Nadie te prepara para el momento en que ser vos misma va a significar perder espacios, perder vínculos o perder esa validación de alguien que te importa. Ahí es donde es bien retador ser yo misma. Y en ese momento se toman decisiones bien difíciles, decisiones que a veces duran años incluso, o sea que uno dura años en por fin tomarla, en lo que negociamos con nosotras mismas, si será de que sí o será de que no. Y sí, tener la valentía de tomar esas decisiones definitivamente es un superpoder, pero eso nadie te lo dice en esas frases cute sacadas de Pinterest. Una pregunta que me vengo haciendo y a la que trato de volver cuando me siento como confundida o perdida es, ¿estoy actuando desde lo que creo que los demás quieren ver o desde lo que yo creo, lo que yo siento y lo que yo necesito hoy? Ser vos misma tampoco es esta super decisión gigante que se toma en un día o que yo decido en un día quién soy. Creo que es más bien un montón de decisiones pequeñas, cómo hablas, qué compartís, qué cosas te callás, qué elegís, qué te pones de ropa incluso, qué defendés, qué espacios te das para vos, cuándo te das estos espacios. Todas estas cositas que se suman y construyen tu presencia en el mundo y tu presencia en vos misma también. Otra cosa que he notado es que este tema de la autenticidad y de ser vos misma está como de moda, que me parece una moda maravillosa, o sea, me parece súper bien. Si algo va a estar de moda, que sea esto, porque sí, es súper importante ser uno mismo, pero también me pregunto, ¿no será que a veces también nos aferramos tanto a esta idea de ser auténticas, que eso también se vuelve como un nuevo personaje, un personaje de lo que sea que creemos que significa ser auténtica? Puede que yo piense que ser auténtica entonces es ser más rebelde o es ser más alternativa, más antimolde o antisistema o anti todo. Y al final, si operamos desde ahí, desde ese resentimiento de lo que me dictó la sociedad tanto tiempo, entonces ahora hago lo contrario, puede convertirse en un personaje igual de rígido e igual de editado, la verdad, solo que para el otro lado. No sé si me explico. Para ponerles un ejemplo, yo estuve varios años en una relación y durante todo este tiempo y antes de estar en esa relación yo sí creía como en este felices para siempre, en ese ideal de envejecer juntos. Esa creencia era parte de mi identidad, pero cuando esa relación se terminó, se me cayó también esa narrativa y entonces me fui al otro extremo. Adopté esta versión de mí tipo, yo no necesito a nadie, yo puedo sola, mujer empoderada, autosuficiente, que no le debe nada a nadie y que nadie se me acerque. Y ojo, ambas versiones fueron súper válidas en su momento, ambas me habitaron en diferentes momentos y ambas fueron necesarias para mí de cierta manera. Creo que necesité en estos dos diferentes momentos de mi vida transitar estos dos extremos. Pero hoy creo que ninguna de las dos tal vez nació realmente de mí, sino que ambas estaban condicionadas por lo que estaba pasando afuera. Y ahí llega otra vez el momento de preguntarse si una quiere casarse con esa identidad rígida o si se permite soltar esos discursos tan extremos y ubicarse en un lugar más propio, más como en equilibrio y permitirse cambiar de opinión. Porque ¿qué pasa si yo hoy todavía siguiera con esta mentalidad de no necesito a nadie, yo puedo sola? Y probablemente llegue un punto en el que simplemente me voy a cerrar tanto que ya me va a costar relacionarme con otras personas. Y eso es lo que quiero. Tal vez en ese momento sí quería eso, sí quería no relacionarme con nadie y fue necesario transitarlo por esa razón. Pero si yo me quedo con esa identidad mía y me caso con ese concepto de mí, entonces no voy a poder moverme de ahí, ¿no? Y eventualmente si quiero relacionarme, si quiero tener algún vínculo con alguien, entonces
dónde cabe ese discurso y qué tipo de vínculo puedo tener si mi discurso es ese. Entonces yo creo que nuestra versión más auténtica puede volverse también una jaula si no le damos permiso de cambiar, si no le damos ese espacio para que pueda crecer, para que pueda cambiar de opinión y para que pueda evolucionar y para que pueda hoy ser una, mañana otra y que eso esté ok. Puede ser súper desafiante también ser una misma cuando entras a espacios donde sos la única que piensa distinto o que se viste distinto o que trabaja distinto. Puedes sostenerte desde tu verdad ahí o te empezás a moldar a lo que hay a tu alrededor. Yo creo que dependiendo de las situaciones, puede que uno vaya transitando ambas. Yo intento mantenerme en mí, pero sí es un trabajo que requiere conciencia y requiere de estar regresando constantemente a estas preguntas, de regresar una y otra vez a observarse, porque a veces nos metemos tanto en la película de la vida que se nos olvida observarnos y yo creo que cuando se nos olvida observarnos se puede desdibujar esta autenticidad y esta versión genuina de nosotras y de nosotros. Ser una misma y ser uno mismo creo que también significa permitirnos crecer y eso puede implicar decepcionar las versiones que otras personas tienen de nosotras. Eso también es amor propio y no el amor propio instagrameable, el de los posteos lindos, sino el difícil, el que es incómodo, el que es difícil de sostener, pero que cuando logramos sostenernos en nosotras mismas y en nosotros mismos, aunque incomode, aunque duela, todo empieza a construirse desde ahí, desde ese centro. Creo que desde una base más honesta, más firme y más nuestra. Y la tercera y última frase que me gustaría desmenuzar hoy es esta de: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Una frase también preciosa, inspiradora y sí, con muchísima verdad. Creo profundamente en el poder de visualizar, de manifestar, de tener fe en lo que uno desea. Pero si bien estas ideas tienen muchísima fuerza, también siento que se pueden quedar cortas o, mejor dicho, pueden quedarse incompletas. Porque sí, obviamente soñar es importante, visualizar también, tener esperanza, confiar, proyectar, todo eso suma, pero ninguna de estas cosas reemplaza la acción. Nada de lo que soñamos va a llegar por arte de magia. Podemos tener una visión clarísima del futuro, una lista de deseos pegada en la pared, afirmaciones por todos lados, pero si no hacemos el trabajo, si no tomamos decisiones, si no nos movemos, aunque sea de a poquitos, ese sueño se va a quedar flotando en el aire. Y no solo se trata de hacer, también se trata de convertirse en la persona que puede sostener eso que desea. Y esa puede ser de las partes más desafiantes, porque a veces soñar implica también soltar. Implica soltar versiones viejas de nosotras, soltar dinámicas, soltar personas y soltar roles que ya no nos quedan. Y eso puede doler montones, puede desordenar, puede venir con incomodidad, con incertidumbre y con caos. Pero es súper necesario porque esa versión que puede vivir ese sueño, la que tiene la fuerza, la madurez, la calma, la claridad, no siempre es la versión que somos hoy y para llegar ahí hay que pasar por ese proceso de muerte, digamos, y renacimiento y de vaciarse para poder recibir. Yo creo que nuestros sueños son pistas que si los tenemos es por algo, que esa visión que se nos aparece, que ese deseo que se repite no es casualidad, pero tener el sueño no es suficiente, hay que caminar hacia él y también hay que tener los ojos abiertos para reconocer cuando ya estamos ahí, porque a veces llegamos y no nos damos cuenta. Estamos tan ocupadas y ocupados viendo cuál es el próximo paso, la próxima meta, el próximo objetivo, que no nos detenemos a honrar ese momento en el que sí lo logramos. Y es súper curioso porque cuando los sueños se vuelven una realidad, ya no se sienten como esa cosa brillante e idealizada que nos imaginábamos antes. Resulta que vienen con sus propios retos,
sus propios dolores, sus propias sorpresas, y eso está bien, es lo que los hace reales. Entonces intento recordarme siempre que está bien soñar más grande, está bien querer avanzar, querer crecer, expandirse, pero también está bien, y creo que es súper necesario darme momentos para bajar la velocidad y disfrutar lo que ya es, lo que ya logré, lo que hoy está aquí, y un día era algo nada más que me imaginaba. Nuestros sueños no son más grandes que nosotras, no son algo externo a alcanzar, que está súper lejano e imposible. Nuestros sueños son parte de nosotras, y así como podemos soñarlos, también podemos habitarlos, podemos vivirlos, también podemos sostenerlos, pero eso requiere movimiento de nuestra parte. Requiere empezar, requiere poner un pie delante del otro y caminar, aunque no sepamos bien cómo, aunque no conozcamos el camino, simplemente un pie detrás del otro. Entonces sí creo que si lo podemos soñar, definitivo lo podemos lograr, pero creo que eso implica movernos, implica quitarnos pesos de encima que tal vez ya no nos competen y sostenernos en nuevas realidades y nuevos entornos. Y también recordarnos eso, que nuestros sueños no son más grandes que nosotros. Fuimos nosotros quienes los soñamos, quienes les dimos vida primero en nuestra cabeza, y ya después, así como lo hicimos en nuestra imaginación, también podemos darles esa vida en este mundo físico. Y estas fueron 3 frases de las muchísimas frases que se ven en Pinterest y que se ven en redes, en agendas, en tazas, en stickers, y que definitivamente son frases que suenan lindas, pero que cuando las estamos realmente poniendo en práctica, cuando las ponemos en la vida real, no son fáciles de vivir, no se sienten así como con esos corazoncitos y brillitos de los que normalmente vienen acompañadas en imágenes. Como resumen, pienso que todo pasa por algo, sí, pero ese algo no es un destino escrito en piedra. Ese algo sos vos, son tus decisiones, tus límites y tu coraje. Ser vos misma o vos mismo en realidad es mucho más que una frase motivacional, es un proceso profundo, incómodo y también liberador, y sobre todo es un proceso muy cambiante. Siempre estamos en constante evolución, y sí, si lo podemos soñar, lo podemos lograr, pero no por arte de magia, sino porque estás realmente comprometida o comprometido con ese sueño. Y si lo estás, vas a estar dispuesta a hacer el trabajo que requiere sostenerlo. No hay afirmación externa que reemplace tu capacidad de observarte, de escucharte y de tomar decisiones alineadas con quien sos hoy y permitirte también cambiar. Estas frases son bellísimas, pero están incompletas. Las completamos nosotras y nosotros cuando las vivimos, cuando son reales, cuando las pasamos por la experiencia. Y con eso les dejo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y si este episodio te movió algo o te invitó a ver diferente, te recordó algo, compartilo. Y si quieres contarme cuál de estas frases te hace más ruido o más eco, o si hay alguna otra que a vos te encantaría también desmenuzar, contame aquí en los comentarios o puedes escribirme también por Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.